estamos grabando, así que cuando queráis, lo que siempre os digo, cualquier pregunta, y seguramente Luis y Jesús están de acuerdo conmigo, abrir el micro y preguntar, que de eso se trata, de que todos aprendamos un poco. Y oye, que si queréis preguntar por chat, pues yo estaré pendiente. Ya me callo y dejo, creo que Luis es el primero que habla, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias especialmente al colegio que nos ha ofrecido esta oportunidad, a Rubén, que es la persona que se ha trabajado pues toda la preparación de esta sesión y bueno, haremos lo mejor que podamos y sepamos, a ver si logramos despertar vuestro interés y al final esto pues es tan bueno como otras sesiones de las que normalmente Rubén organiza, que la verdad es que son un gusto, ¿no? Bueno, nosotros venimos de la compañía de PC Tracker. Yo soy Luis Carrascosa. Está también en pantalla Jesús Cordero, que es el CEO de la compañía. Y bueno, os vamos a contar esta tarde pues un poco la problemática general sobre la digitalización de la construcción. Yo voy a hacer una introducción sobre problemas de tipo general y luego después yo pues, nos estaré 15 minutos o una cosa así. Y luego después Jesús pues, irá más al detalle de lo que es la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues doy comienzo haciendo, digamos, una llamada de atención, ¿no? Dice, últimamente todo el mundo habla de digitalización, ¿no? La digitalización es un concepto que está en boca de todos, está en la prensa, está en todas partes. Es más, incluso dentro de la Unión Europea se definió una agenda para la digitalización de Europa, que es un documento que está en la web de la Unión Europea y se puede descargar. Y como consecuencia de esa agenda, pues en España hasta se ha cambiado el nombre de un ministerio. Es decir, ahora mismo hay uno de los ministerios del Gobierno de España se llama Asuntos Económicos y Transformación Digital. O sea, que es un tema que preocupa a todos los niveles, ¿no? Y bueno, de todos es conocido que las herramientas digitales están por todas partes, ¿no? El grado de penetración en los distintos sectores no es el mismo, ¿no? Y en particular el sector de la construcción pues es un sector en el que bueno, pues la penetración de la digitalización pues es escasa, ¿no? Luego vamos a ver algunos ejemplos y algunas estadísticas de informes que se han publicado internacionalmente y que reflejan un poco esta realidad, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla para enseñaros algunos gráficos y algunas cuestiones. Vamos a ver. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, en la diapositiva están nuestras coordenadas, luego volveremos a repetirlas al final, ¿no? Y la presentación, bueno, va a estar disponible la grabación, o sea que si alguno no toma nota y tal, luego como lo podrá ver en el vídeo, ¿no? Bien, estas son las referencias de algunas figuras que voy a presentar, simplemente las dejo ahí para luego si alguno tiene interés. El primer gráfico que me gustaría enseñar es este, ¿no? Este es un gráfico que apareció en un informe de la consultora internacional McKinsey. El informe es del año 2016, pero los datos son del 2013, pero son perfectamente válidos para representar un poco cuál es la situación, uno de los problemas importantes que tiene el sector de la construcción, ¿no? Estos son desviaciones en tiempo, el eje de abscisas, y el eje de ordenadas son desviaciones en presupuesto, ¿no? En obras de construcción, bueno, de una población de una muestra de obras escogida de una base de datos de proyectos relevantes internacionales que hace una consultora americana que se llama IHS. Y bueno, insisto, son datos de 2013, pero son bastante representativos de lo que ocurre a nivel mundial, porque esto no es un problema de España, esto es un problema de todas partes, ¿no? Aquí la escala está un poco falseada porque estos cortes que hay aquí, pues digamos, comprimen un poco años y tal, pero fijaros que hay casos en los que hay desviaciones de 4 años, de 6 años, ¿no? Dice, pero esto es verdad. Dice, es una cosa que llama la atención, ¿no? Y desviaciones en porcentaje del 100%, del 150%, del 650% en algún caso, ¿no?
Y bueno, sorprendentemente, esto no es lo normal, ¿no? Es decir, esta muestra está un poco cogida como a mala idea, ¿no? Pero de media, en esta muestra que hizo la gente de McKinsey, que probablemente es la consultora más prestigiosa del mundo, pues tenían desviaciones promedio, ponderadas de acuerdo con el valor de la obra y tal, pues en presupuesto del 80% y en tiempo de cerca de 2 años, ¿no? Dice, pero esto es representativo. Dice, bueno, yo simplemente os pongo un ejemplo. Dice, hace menos de 2 meses, me parece que hace 5 semanas, se inauguró el nuevo aeropuerto de Berlín. Y el aeropuerto de Berlín, que como todos sabemos está en Alemania, pues han tenido una desviación de presupuesto, pensaban gastarse 2.700 millones de euros y al final se han gastado 7.000, y tenían que haber entregado el aeropuerto en el 2011 y lo han entregado hace 5 semanas. Prácticamente 10 años de retraso. Y eso es en Alemania. O sea, que Alemania es uno de los sitios más organizados del mundo. Dice, ¿cómo es posible que les haya pasado eso? Dice, bueno, pues esas cosas pasan a veces en la construcción. Esa no es muy representativa, es un caso como muy llamativo, pero desviaciones del 5, del 10% son muy frecuentes, muy frecuentes. Y teniendo en cuenta que el margen que las constructoras dicen que tienen, pues está en el entorno del 2, del 3, del 4% al final, una vez que terminas la obra y echas las cuentas y tal, pues claro, tener una desviación del 10% es perder dinero, ¿no? Entonces, y eso sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, vamos a ver, la manera de corregir eso tiene muchas patas, ¿no? Pero una de las patas, obviamente, es el manejo de la información, la gestión adecuada de la información, para poder tomar decisiones que permitan evitar estas desviaciones en tiempo y en coste. ¿Y cuál es la situación de la digitalización del sector de la construcción? Dice, bueno, pues en el mismo informe de McKinsey había un gráfico, que es este de la izquierda, en el que, bueno, analiza el estado de la digitalización en distintos sectores económicos, ¿no? Servicios profesionales, finanzas, comercio, fabricación, etc. Bueno, pues la construcción, en este informe, digo, 2016 es el informe, está en penúltimo lugar. Lo único que está por detrás es agricultura y caza. ¿Pero esto es posible? Dice, pues sí, es posible, es lo que ocurre. Pero es que no solo ocurría a nivel, digamos, de la muestra que hizo McKinsey hace 4 o 5 años, ¿no? Es que luego os voy a enseñar otra gráfica de un informe de la Oficina del Observatorio Español para la implantación de las nuevas tecnologías, que es un informe me parece que es de abril de este año, y que estamos igual. O sea, que es que es así como se está, ¿no? ¿Y cuáles son las claves que decía McKinsey hace 5 años para corregir esto? Dice, bueno, en ese informe, que os invito, está la referencia en una de las diapositivas, os invito a que escarbéis en él, porque es un informe muy interesante. En cierto modo es profético, ¿no? Porque, bueno, como ya tiene 5 años, pues se puede ver un poco lo que ha pasado, ¿no? Pues en ese informe se identificaban 5 áreas de mejora. Y una, que es de la que nosotros vamos a hablar hoy, es la colaboración digital y la movilidad, que es la que está aquí en este sector 3, ¿no? Uno de los problemas que existen en la construcción, y eso lo indican las encuestas que se hacen, ¿no? Es que, sobre todo en obra, es muy difícil que la gente colabore. Y para eso hay varias razones, ¿no? La primera es que las herramientas de colaboración pues no se utilizan, o si se utilizan, al final resulta que no son tan útiles, ¿no? Luego me extenderé un poquito sobre esto, ¿no? Y hay mucho papel todavía, ¿no? Entonces, claro, en cierto modo, pues una obra de ahora no es muy distinta, y perdonadme la exageración, lo digo siempre así, es un poco exagerado, pero cuando lo explique lo vais a entender, ¿no? No es muy distinta de la obra del Escorial. Teniendo en cuenta que la obra del Escorial se hizo hace 400 años, pues dices, hombre, algo hemos avanzado. Sí hemos avanzado, pero en algunos aspectos no mucho. Y luego lo explico, ¿no? Paso a enseñaros el último gráfico que os quería enseñar, que es el del análisis de la implantación de las tecnologías de información y comunicación en España. Dice, bueno, este gráfico es de España y es de este año, ¿eh? Y entonces analiza
la implantación de la digitalización en distintos sectores económicos, ¿no? Dice, bueno, pues en España la construcción es el último. Y, insisto, estos datos, los de McKinsey, son de hace 4 años, pero estos son de hoy, o sea, de abril. O sea, este análisis hecho por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, después de analizar empresas grandes, empresas pequeñas, es un informe que tiene 100 y pico páginas, o sea que es un poco duro de leer porque son muchos números y muchos tal, pero está muy bien hecho. O sea, que la administración española, contra lo que muchas veces se piensa, lo que son los funcionarios que están en los ministerios, o sea, son gente que sabe mucho y hace bien las cosas, ¿no? Y este informe, al final, en este cuadro resumen, resulta que la construcción está al final. Dices, pero ¿cómo es posible? ¿No? Dices, pues es posible, y es lo que ocurre. Y de eso es de lo que nosotros venimos a hablar hoy. Y vuelvo al ejemplo del Escorial. Dice, en una obra de ahora, el jefe de obra es un señor que todos los días recibe información de decenas o centenas de personas que están en la obra, depende del tamaño de la obra, lógicamente, y esa información la recibe, es cierto que la recibe por canales que ahora son digitales, ¿no? Porque la recibe por correo electrónico, o la recibe por WhatsApp, o la recibe por llamadas telefónicas, etc. Pero al final, toda esa información que recibe está completamente desestructurada. Y él tiene que ser capaz, primero, de leerla, porque, bueno, si le llaman por teléfono lo oye, pero si le mandan un correo electrónico, el correo electrónico o el WhatsApp lo tiene que abrir y lo tiene que leer. Claro, leer 100 correos lleva un rato, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor el jefe de obra pues está en un tajo haciendo cosas y recibe el correo, pero en ese momento no lo puede leer y al final lo tiene que leer al final de la jornada. A lo mejor es una cosa que ha pasado a las 8 de la mañana y la lee a las 6 de la tarde, ¿no? En la oficina de obra. Y claro, gestionar toda esa información no es muy distinto de lo que le pasaba al de la obra del Escorial, al que le daban los mensajes en papel, pero se los tenía que leer y los tenía que entender. Y tenía que saber cuáles eran importantes y cuáles no eran importantes. Y ahora lo que tenemos es una línea temporal de correos electrónicos, luego tenemos una línea temporal de WhatsApp y tenemos la memoria que tenemos en el cerebro de las llamadas telefónicas que hemos recibido al final del día. Y al final del día, ese jefe de obra tiene que registrar esas cosas que han pasado para realimentar los programas de planificación, los programas de control de coste y todas las incidencias que hayan podido ocurrir en la obra. Y en la obra ocurren muchas incidencias, porque las obras por su propia naturaleza son un sitio, digamos, donde la incertidumbre es grande. O sea, en una obra puede llover, puede hacer sol, puede nevar, puede haber, digamos, circunstancias meteorológicas que influyen en el desarrollo del trabajo. Puede haber averías de máquinas que, bueno, yo tenía pensado hacer algo con la excavadora, pero resulta que se le ha roto la manguera del no sé qué y que la tengo que pedir a Japón. Y tarda 3 semanas en venir, ¿no? Y bueno, son ejemplos que a veces parecen un poco exagerados, pero que es que esas cosas ocurren. O sea, se ha roto la oruga de la excavadora y resulta que Caterpillar pues no tiene el eslabón en Madrid y hay que pedirlo a Inglaterra y tarda 3 días. Bueno, pues durante 3 días la excavadora está parada y tú no puedes hacer nada por arreglarlo, ¿no? Y cuando digo la excavadora, digo pues el analizador de red del instalador que tiene que montar un centro de transformación y que resulta que le van a dar corriente. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir en una obra y que hay que gestionar. Son cosas no planificadas que hay que gestionar cada día y cada día puede haber cosas distintas. Y luego hay accidentes. O sea, hay gente pues, que tiene accidentes, bueno, pues, o incidentes de seguridad. Toda esa información está sin estructurar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que al final el pobre jefe de obra, primero, como sabe que no puede estar en todas partes y que depende de la información que le dan, pero no es tonto, sabe que no le dan toda la información. Él sabe que no le cuentan todo. Y que hay cosas que no le cuentan, digamos, malévolamente, o sea, cosas malas que ocurren y que no se las cuentan. Luego él tiene que informar a la oficina central. ¿Y cómo informa? Pues manda correos electrónicos o redacta informes. Luego hablaremos de los informes. Entonces, en la oficina central son perfectamente conscientes de que el jefe de obra ni lo sabe todo, porque no le cuentan todo, ni cuenta todo lo que sabe, porque tampoco es fácil contar
al que te tiene que poner el bonus o al que te tiene que decir las cosas que han pasado mal, porque tú esperas arreglarlas antes de que salgan a la luz. Entonces, claro, todo eso crea un clima de desconfianza, de tal manera que al final los informes cuesta mucho hacerlos y además nadie se fía, porque todo el mundo sabe que hay cosas que no cuentan los informes, ¿no? Entonces, claro, es una situación difícil, ¿no? De desconfianza mutua, ¿no? Digamos, la fiabilidad no es la virtud que más aprecia la gerencia en los jefes de obra. No es esa la que más aprecia, ¿eh? Y la mutua confianza de unos y otros tampoco es una virtud, así que se cultive mucho en las obras, ¿no? Entonces, al final, tú tienes informes, pero esos informes sabes que son incompletos, a veces son inexactos, cuesta un montón hacer esos informes, porque se calcula que aproximadamente hacer un informe de estado semanal de una obra mediana cuesta entre 3 y 4 horas. Claro, son 3 y 4 horas de trabajo que o bien se hacen dentro de la jornada, detrayendo ese tiempo de otras actividades, o bien hay que hacerlos pues el viernes a las 4 de la tarde, el jefe de obra se sienta y se está ya hasta las 8. Y claro, todo eso al final tiene un coste directo en horas de trabajo, pero es que también tiene coste enorme en decisiones que se toman inadecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué venimos a contar? Dice, bueno, pues nosotros lo que venimos a contar es una herramienta que sirve, primero, para tomar datos en obra de una forma sencilla, con un teléfono móvil barato, de los de 100 euros que llevamos todos en el bolsillo, porque ahora los teléfonos de 100 euros son una maravilla, llevan de todo. Segundo, que esa información, una vez cargada en el sistema, esté disponible para todo el mundo, de manera que no haga falta ir enviándosela unos a otros, sino que está accesible para todo el mundo, ¿no? Y con esa información estructurada de acuerdo con la definición de actividades y la definición del presupuesto, todo el mundo pueda tener acceso a esa información, de manera que pueda tomar decisiones basadas en información veraz y trazable, porque el concepto de trazabilidad es fundamental cuando se trata de gestionar información. Y por otro lado, que se puedan generar informes de una manera sencilla, de manera que la carga de trabajo administrativo que tiene normalmente el personal de obra se reduzca sustancialmente. No digo que desaparezca, porque es imposible que desaparezca, pero sí que se reduzca mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es EPC Tracker. EPC Tracker es una herramienta que sirve para gestionar un proyecto y las comunicaciones del equipo que lo tiene que ejecutar con una fortaleza muy grande en el tema de toma de datos en obra. Se puede gestionar cualquier proyecto con EPC Tracker, pero nosotros no pretendemos competir con Microsoft Project o con Presto o con herramientas de presupuestos y tal. No pretendemos, porque esas herramientas son muy buenas, ¿no? Lo que sí hacemos, y lo va a contar ahora Jesús, es nosotros cogemos la información de la planificación, cogemos la información del presupuesto, la metemos en una sola aplicación, que es EPC Tracker, de manera que el personal de obra no es necesario que maneje varias aplicaciones, sino que puede manejar solo una donde está toda esa información. Cargamos en esa estructura de cajones de información, cargamos toda la información que se va generando en obra y somos capaces de mandar información de vuelta a las herramientas de planificación y a las herramientas de presupuesto para que se puedan hacer los informes de certificación, de planificación, etcétera, que EPC Tracker también es capaz de hacerlos. Pero bueno, pues la empresa no tiene por qué cambiar sus herramientas habituales ni sus procedimientos habituales para hacerlo, ¿no? Y bueno, ya me callo y paso la palabra a Jesús, porque me he pasado un poquito de los minutos que os he dicho que iba a consumir, ¿vale? Jesús, perdóname, ¿eh? No, nada. A mí me ha encantado tu posición. Yo te seguiré escuchando, ¿eh? Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Si nos puedes pasar la presentación, la pasamos a los socios para que tengan las... ¿Tienes que parar la presentación, Luis, para yo poder hacer la...? Sí, dejo de presentar, la coges tú y así la controlas. Sí, perfecto. Bueno, veis la pantalla, ¿no? Si no me equivoco. Perfectamente. Vale. Nada, por mi parte, agradecer a todos los asistentes y, por supuesto, agradecer al Colegio Rubén por darnos la oportunidad de presentar un poco lo que hacemos, ¿no? Ya bien Luis ha explicado lo que hace EPC Tracker. Yo voy a hacer otro pequeño resumen de sus principales funcionalidades.
Y también, bueno, sí también comentar un poco nuestras credenciales y la trayectoria que actualmente tenemos, ¿no? De dónde venimos y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? O en qué punto nos encontramos en el día de hoy. Bueno, a nivel más técnico, PC Tracker es una herramienta pues, multiplataforma. Cuando digo multiplataforma es que tiene una versión de escritorio y una versión móvil, evidentemente basado y con el principal objetivo de captura de datos en campo, y lo que pretende es dar la realidad de lo que ocurre en la obra, ¿vale? Si tenemos la realidad de lo que ocurre, podremos tener una toma de decisión lo más efectiva posible según lo que está pasando. Y detectar pues, posibles desviaciones económicas o posibles retrasos, ¿no? Nosotros actualmente ya tenemos 6 años. Nosotros nacimos a principios de 2015. Sí es cierto que ya teníamos un trabajo previo hecho anteriormente. Venimos prácticamente de la primera crisis que hubo con el ladrillo y demás, y fue cuando las empresas, después de las burbujas que hubo sobre inmobiliaria y demás, pues tenían que cambiar la forma de trabajar, es decir, no valían los procesos que hacían anteriormente, cuando había desfase en tiempo económico no importaba, daba igual, pero a partir de la crisis que tuvimos, pues ya sí, había que cambiar la forma de trabajar. Y fue en ese punto cuando, a través de que conocimos varios site managers a nivel de nivel internacional, nos comentaron los problemas que había en el sector, y fue cuando nosotros empezamos a desarrollar esta herramienta, ¿vale? Fuimos entrando en varias aceleradoras, el proyecto fue gustando por así decir, en concursos de startups que fuimos ganando progresivamente, pero fue en 2015 cuando ganamos el premio de innovación SACIR, unos premios que hacen anualmente a las mejores empresas de innovación, pues fue cuando prácticamente dimos el salto, ¿vale? Ya sí teníamos previamente ya algunos trabajos realizados, ya la aplicación nuestra se estaba utilizando en algunos proyectos a nivel nacional e internacional, pero pocos. Pero con SACIR, bueno, pues ganamos el premio y fue cuando fuimos introduciéndolo en algunos proyectos. Empezamos con 3 proyectos pilotos, un proyecto industrial, uno de edificación y otro de obra civil. Y fue cuando realmente se probó, bueno, o la empresa probó el potencial de nuestra herramienta, de esa captura de data en campo y de dar esa información efectiva, ¿no? Por un poco lo que os decíamos antes, ¿no? Para poder tomar una decisión ágil y que luego, evidentemente, ser más productivo en la obra. Fue muy bien, evidentemente gustó mucho e internamente fuimos creciendo, no solo internamente, sino fuera con otras empresas, hasta tal punto de, bueno, de ir ya coordinando pues, proyectos a nivel nacional e internacional de gran calaje y gran índole, ¿no? Entonces, bueno, como bien decía, el principal objetivo de PC Tracker es la captura de datos en campo y un poco la visión, ¿no? La empresa con la que estamos actualmente trabajando, ya tocamos tanto grandes empresas como pequeñas empresas, tenemos empresas de 10 trabajadores, a otras, como bien decíamos, SACIR, ahora estamos ya con FCC entrando en varios proyectos, y así, bueno, con muchas empresas, bueno, con el objetivo de digitalizar la parte que falta por digitalizar. Es verdad que se ha mejorado en digitalización, no vamos a negar que no, ¿no? Pero hay una gran carencia sobre la digitalización, sobre todo en la parte de saber lo que ocurre en la obra, en donde está el core del negocio, ¿no? Y ahora explicaremos cuáles han sido las causas de por qué todavía no se ha digitalizado esa parte importante, ¿no? De las empresas de construcción. Es verdad que la parte de planificación ya es algo que sí se tiene muy asimilado, que las empresas trabajan con grandes software de planificación como puede ser un Project, un Primavera, con software de coste como puede ser un Presto, un Archimide, un Mainfit, ¿no? que funciona muy bien para tener los costes asociados, que ya tenemos herramientas 3D muy buenas y se habla de estas metodologías BIM que prácticamente van a ser obligatorias en licitaciones y demás que se solicitan, aunque todavía tiene problemas y hablaremos sobre ello ahora también. Pero la parte de hacer seguimiento de la obra está un poco todavía, bastante verde en el aspecto de sobre digitalización. Sí, se utilizan herramientas digitales, como bien decía antes Luis, se utiliza el WhatsApp, el correo electrónico y alguno que es más digital, algún gestor de proyecto, pero no pensado en la obra, pero no cumple con los objetivos de digitalización que se necesita, ¿no? Bueno, para acá.
Y un poco esto es lo que os decíamos, ¿no? Estamos no solo en proyectos a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos proyectos en Bolivia, en Perú, en Qatar, en Colombia, en Uruguay, en Australia, y bueno, vamos creciendo poco a poco. Somos una empresa pequeña, con una fortaleza importante, entendemos, en el mercado, y con el principal objetivo es seguir creciendo, ¿no? Y el objetivo también de hoy, hablaremos de la herramienta, no vamos a entrar directamente en su funcionamiento. Aquel que quiera conocer ya cómo funciona EPC Tracker, es decir, cómo funciona realmente en el trabajo, pues nos podéis solicitar una demo, nos podéis contactar cuando queráis, ¿vale? Pero sí nos vamos a centrar por encima en las funcionalidades que ofrece nuestra herramienta y también en cómo hemos conseguido digitalizar las obras, ¿vale? Es decir, las dificultades que nos hemos encontrado para un sector que es tan duro en la digitalización, pues hayamos tenido éxito en proyectos incluso que donde ha habido UTEs, ¿no? Que estamos hablando de UTEs de diferentes empresas de diferentes países, y hayamos conseguido coordinarlos, que trabajen de una manera muy efectiva y eficiente, y conseguir llevar proyectos a éxito sin retrasos importantes, ¿vale? Y hablaremos sobre ello. Vale. Bien. Como os decía, EPC Tracker es una herramienta multiplataforma, tiene una versión de escritorio, donde el principal objetivo de la versión de escritorio es controlar lo que ocurre en mi obra, y la versión móvil es la que se dedica a capturar los datos en campo. Muy enfocado, uno de los principales beneficios que tiene EPC Tracker es que conseguimos capturar los niveles más bajos de obra, es decir, entramos hasta los encargados, a los encargados de obra. Ahora explicaremos las claves del éxito, ¿vale? Pero donde nosotros realmente ponemos el foco son en estos 4 puntos. Primero en la planificación, luego en ejecución y control de la obra. Evidentemente ahí es donde empezamos a controlar todos esos datos. En las incidencias que surgen en campo, y luego en la parte de certificaciones, ¿no? En la parte de costes. El funcionamiento, os lo explico por encima y ahora entraremos un poquito más en detalle. Nosotros lo que hacemos es obtener esa planificación del proyecto, es decir, ya sea de un proyecto o de un primavera, obtenemos esa planificación. Y una vez que obtenemos esa planificación, hacemos algo ahora muy importante que las empresas le dan gran valor, que es asociar los costes a esa planificación, y conseguimos que, uniéndolo en un solo programa, que es EPC Tracker, sobre lo que se va ejecutando en campo, nos va dando tanto el avance real de la obra como los costes asociados y los problemas que van surgiendo, ¿vale? Es así el funcionamiento de EPC Tracker. Las claves, es decir, ¿por qué hemos conseguido que esto funcione? Os lo voy a decir muy sencillamente, bueno, podéis ver estos puntos, ¿no? Que nos centramos en la captura del dato en tiempo real, a través de los dispositivos móviles, porque da confianza y transparencia, colaboración rigurosa, pero os voy a decir, el éxito está en el trabajo de usabilidad que hemos hecho para que la herramienta funcione. Es decir, lo que quiero decir con usabilidad es facilidad de uso. Como bien decía al principio Luis, uno de los grandes problemas, bueno, no grandes problemas, sino en las obras hay mucho estrés, hay el ambiente climatológico que se encuentran las personas, pues pueden ser depende de donde estemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hemos estado en la montaña del Colorado en Bolivia, el oxígeno era bajo por el tema de la altura, hacía mucho frío, y entonces tú tienes que tener herramientas ágiles que te permitan trabajar sin que te cueste trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado mucho es en que sea muy fácil de utilizar, por ejemplo, para los encargados de obra. Y hemos hecho que funcione porque a cada uno de los elementos que conforman una obra, desde el más bajo hasta el más alto dentro del proyecto, y luego, evidentemente, a la empresa, y por último, hasta llegar al cliente, le tienes que dar su nicho de beneficio. ¿Por qué un encargado de obra va a utilizar EPC Tracker? Porque le facilita su trabajo. ¿Por qué un jefe de obra va a utilizar EPC Tracker? Porque le facilita su trabajo. Y así constantemente hasta contar con todos los integrantes de la empresa. El encargado de obra utiliza EPC Tracker porque solo trabaja sobre la versión móvil, porque le es muy fácil reportar la información y porque esa información llega a donde tiene que llegar y de forma muy rápida y efectiva. Es ahí donde tiene el éxito EPC Tracker. Y luego, bueno, pues aquí están los principales claves, ¿no? Beneficios que dan, que han hecho un todo sobre la introducción de EPC Tracker dentro de lo que son las empresas. El seguimiento, la confianza y la transparencia, que ahora hablaremos sobre ello. Conseguimos una colaboración muy rigurosa a través de organigramas de proyectos, y os
voy a hacer un salto, voy a hacer una pequeña pincelada sobre la aplicación, pero para que entendáis bien el funcionamiento. ¿Veis la pantalla del escritorio, del ordenador, con un organigrama? Sí, se ve perfectamente, Jesús. Vale. Simplemente a modo ejemplo, nosotros coordinamos equipos de, como bien os decía, proyectos pequeños de edificación, donde hay 3 o 4 usuarios, está el jefe de obra, el encargado, el jefe de calidad como mucho y poco más, pero hay otros proyectos en el cual ya sí va entrando bastante personal. O poner un ejemplo, ¿no? La carretera de Puerta del Hierro, ¿vale? Que se trabajó con una UTE con más de 300 trabajadores, uno de los proyectos que estamos actualmente, que es el Ferrocarril Centro de Uruguay, donde hay un consorcio de empresas y ahora mismo hay pocos, hay 60 o 70 trabajadores, o sea, usuarios utilizando la herramienta, pero vamos a llegar a 800 e incluso a 1000 han dicho que podíamos llegar utilizando simultáneamente PC Tracker. Entonces, para hacer que las comunicaciones sean rigurosas y que funcionen, nosotros trabajamos a través de organigramas de trabajo. Es decir, estos organigramas lo que sirven es para crear de forma automática esos grupos que deben de interactuar entre unos y otros. Y este organigrama que estáis viendo aquí no es un organigrama real de posición jerárquica. Es decir, a mí no me importa qué posición se encuentra cada uno dentro del proyecto. A mí lo que sí me interesa saber es quién tiene que ver el total del proyecto y quién tiene que ver solo las actividades que les competen, las tareas aquellas que tienen que trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos la importación de todas las actividades de un proyecto en Primavera, para que no se pierda la trazabilidad, lo asociamos a un usuario dentro de este organigrama y automáticamente genera un grupo de trabajo de manera vertical. ¿Qué idea tiene este funcionamiento? Pues la idea es que estos usuarios van a tener la visión global de todo esto, de las actividades que tienen todos sus trabajadores en esa línea jerárquica, y así progresivamente si vamos hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué idea y qué función tiene la parte alta del organigrama? Tener la visión completa de todo el proyecto. Por eso os decimos, aquí en la parte alta del organigrama están aquellos que tienen que tener la visión completa del proyecto, y la parte baja del organigrama solamente verán las actividades en las que tienen que trabajar. ¿Qué queremos eliminar con esto? El ruido que se genera en los correos electrónicos y en los WhatsApp, donde en un mismo sitio se van reportando información sobre lo que se va haciendo. Muchas veces información que no es relevante, otras que sí es relevante. Para haceros una idea, un jefe de obra de un proyecto de unos 20 o 30 trabajadores puede recibir semanalmente entre 1.200 y 2.500 correos electrónicos a gestionar. Y de ahí decir qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. ¿Vale? Y luego preparar esos informes, como bien decía Luis, el cual tiene que prepararlo ya sea para justificar una certificación o para justificar una no conformidad o una reclamación por parte del cliente. ¿Vale? Bien, por proseguir, iremos haciendo, como decía, algunos pequeños saltos a la aplicación, pero no vamos a centrarnos exactamente en la aplicación. ¿Vale? Esto es algo que siempre hacemos cuando entramos en una empresa, ¿no? Preguntamos de las 4 preguntas clave iniciales de ¿qué tienes digitalizado y qué te falta por digitalizar? ¿No? Porque todos llegan a la misma conclusión. Es decir, tengo digitalizado la planificación, los costes, un sistema ERP de todos los trabajadores, tengo un sistema para controlar, pues bueno, en todo caso puede tener el almacén, la maquinaria, pero luego, a la hora de que vamos a ejecutar el proyecto, no tienen sistema para digitalizar el proyecto. Y cuando hacemos esta pregunta del por qué no lo tienen, hay diferentes respuestas, ¿no? Una de ellas es que no saben cómo hacerlo, no conocen las herramientas que existen como la nuestra, ¿no? Que pueden llevar a cabo, pero otra de ellas es porque no saben cómo hacerlo, es decir, muchas de ellas, en empresas de construcción, hemos visto que las obras tienen tanto poder, ¿vale? Que no tienen dominio, la empresa no tiene dominio sobre la obra, ¿vale? Y luego, no es que no tenga dominio, sino que no hay buena comunicación entre ambas partes. ¿Por qué? Porque al final las comunicaciones, si estamos hablando de obras, puede ser aquí en España, o es decir, o a nivel local, o en Canarias también a nivel local, ¿no? Es decir, yo tengo diferentes obras, pero no puedo estar visitando todos los días una por una de esas obras y tengo que estar comunicándome constantemente con las obras, y si no tengo una buena comunicación fluida o el jefe de obra no es lo suficientemente comunicador y me traslada a mí la información, pues no sé lo que ocurre. Y si esa persona no me quiere trasladar, utilizar un sistema para que me reporte esa información, pues me quedo a expensas a lo que ellos hagan. Entonces muchas veces no se digitaliza por miedo, y esto es así, ¿vale?
porque no quieren saber la realidad de lo que está pasando. Y esto es algo que las empresas ahora sí se están interiorizando y que ahora mismo pues, están intentando, pues, decir, no puede ser, es decir, las obras tenemos que tener el control, tener una buena comunicación, pero no solo el control a nivel impositivo, sino haciendo partícipe a los jefes de obra y a los jefes de proyectos de esa parte de digitalización. Es decir, no solo una imposición, sino también poder contar con ellos a que sea esa digitalización de una manera más efectiva. Y ahora hablaremos sobre ello. Bien, y otra de las patas muy importantes, nosotros no somos sustitutivos de lo que ya tienes digitalizado. Es decir, EPC Tracker no intenta cambiarte el planificador, no intenta cambiarte el software de RP, no te va a cambiar el software BIM ni el de coste. No, al revés, el principal objetivo de EPC Tracker es repartir, o sea, a capturar el dato en campo, primero capturar la información de los diferentes software que tú tengas y luego volverlos a alimentar con la realidad de lo que ocurre en campo. Ese es el principal beneficio que aporta EPC Tracker sobre lo que tú ya tienes. No es una herramienta sustitutiva a otra, sino una herramienta que conviven con las demás con la idea de reportarte la realidad de lo que ocurre en la obra. Importante, ¿vale? Este punto es fundamental y lo hemos dicho varias veces, pero lo recalcamos. Asociamos la planificación y lo asociamos con los costes, ¿vale? Hago otro salto, ¿vale? A la planificación, al software. Ahora mismo estamos en la versión de escritorio. Os voy a enseñar ahora un proyecto de edificación, simplemente por dar unos ejemplos rápidos, ¿vale? No, como bien os decía, no nos vamos a centrar aquí. Pero bien, ¿qué hacemos? Por un lado, importamos, como decía, las actividades del proyecto. Según como nosotros lo tengamos, pues lo podemos tener por capítulo, podemos tener por una planificación totalmente diferente a los capítulos, ¿no? del sector de la construcción. Tenemos lo primero, para tener la trazabilidad, quiénes son los responsables de la actividad. Tenemos, por un lado, las actividades que tenemos que desarrollar, cuál está en plazo, fuera de plazo, el progreso que lleva cada uno de ellos y cuándo tengo que entregarlo. Y luego el estado en el que se encuentra, pues está completada con incidencia en curso, etc. Lo que bien decía importante, asociamos a cada una de estas actividades los costes que hay que ejecutar. ¿Cómo? Ya sea por mediciones de obras, que es lo más normal, ¿no? Que te lo va a dar un documento BC3 que lo saca con el software de costes, ¿vale? Y lo asocia a cada una de estas actividades. Por ejemplo, el movimiento de tierra puede tener 4 mediciones asociadas: depuración y limpieza de terreno, excavación de vaciado, excavación de pozos a máquina de terreno compacto y luego el transporte vertedero, ¿vale? Todo esto son unidades que tiene que ir ejecutando, el cual te lo va a ir marcando el encargado de obra, ¿vale? Y tiene una ponderación sobre cada una de esas actividades y luego sobre el total del proyecto. Entonces, con acciones muy básicas que hace un encargado de obra, que es decir, cuánto he ejecutado desde el móvil, automáticamente me va a ir alimentando el avance de la actividad y luego el avance de lo que es el proyecto. Y ya por último, entro en esta parte de aquí, no solo esa parte, sino que toda la información que compete a la actividad, ¿vale?, queda registrada en la misma actividad. Los correos electrónicos a modo de foro interno, el avance a base de las mediciones, las incidencias que se generan geolocalizadas en el punto donde han ocurrido y luego toda la gestión documental, ¿vale?, de la actividad, ya sea gráfico, ya sea de PDF, archivos de calidad, seguridad de salud, de lo que sea. Importante, para dar mayor información sobre la trazabilidad, sobre la fotografía que subimos, hemos hecho del ordenador, pero guardamos datos de la foto, es decir, los metadatos, es decir, no solo cogemos cuándo fue subida, sino cuándo fue tomada y la geolocalización. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente como apoyo tanto a las certificaciones, una defensa de una reclamación, etc. El dato es valor con respecto a lo que necesitemos y es un valor importante. Si cuanto más datos tengamos nos aporta mayor valor, nos va a ayudar a mejorar en el proceso de cualquier tipo de o defensa o reclamación o, ¿por qué no?, liberar un hito económico para proseguir con el proyecto, ¿no? Que muchas veces los grandes retrasos de proseguir las obras, no porque tú nos hagas los hitos y cumplas, sino muchas veces porque no tenemos la capacidad de documentar lo que necesitamos. Bueno, y otra que quiero decir, no menos importante,
es que tenemos un chat por cada actividad. ¿Y por qué tenemos un chat por cada actividad? Para eliminar el WhatsApp. Tú si escribes algo, si la quieres escribir en un correo electrónico, lo escribes en el foro, y si quieres escribir algo que no tiene tanta relevancia, lo escribes en el chat y te va a llegar en ese grupo de trabajo y en esa actividad en concreto. Vale. Prosigo. Hemos visto el tema de los costes. Y esto un poco, bueno, explicando el proceso, ¿no? Nosotros cogemos la planificación, nos da igual del que sea el software de planificación, porque nosotros utilizamos como intermediario lo que son las Excel, ¿vale? Importamos la planificación, luego hacemos el mismo proceso con los costes a través de archivos BC3, que es el formato estandarizado para poder compartir la información sobre los costes, ya sea, como decíamos, de un Presto, ya sea de un Memphis y demás. Lo asociamos a cada actividad a través del ID que importamos de la planificación y sobre ello empezamos a trabajar, ¿vale? Y como habéis visto, vamos capturando los datos en campo. Ahora os enseñaré un API de la aplicación móvil, que es la parte más potente, esa captura de datos en campo. Pero bueno, ese es el funcionamiento principal de la herramienta. Y luego, es bidireccional. La idea es, cogemos información y la exportamos. Bien, importante. En la fase de construcción de nuestro proyecto es importante no dejar afuera al resto de los integrantes. Hay subcontratistas, está el cliente, está dirección de obra o el project monitoring, ¿no? Para, si por ejemplo forma parte de lo que es el banco para liberarnos hitos económicos. Hay que hacerlos partícipes del proyecto, ¿vale? Nosotros ya en muchos proyectos que hemos utilizado estamos entrando en muchas licitaciones, ¿vale? Porque cumplimos con esa parte de digitalización que exigen ya las administraciones públicas. Y, de hecho, ayuda. Nosotros tenemos, ahora enseñamos luego un vídeo de 2 minutos nada más, en el cual hicimos un proyecto de 100% transparencia, administración pública y una UTE, en concreto acciones ICAR, donde al principio la parte de la UTE se echaba las manos a la cabeza porque tenían miedo a decir que van a tener la visión de todo lo que ocurre en la obra. Pero fue un efecto rebote. Todo lo contrario, lo que se demostró es que la empresa, el trabajo lo hizo, o la UTE lo hizo de una manera ejemplar y hubo retrasos, algunos, pocos, pero los que hubo estuvo muy bien justificado y porque eran incontrolables por otras constructoras. De hecho, algunos eran por subcontratistas que venían de la licitación en sí y no eran problema de ellos, o por inclemencia del tiempo. Al tenerlo todo bien registrado, pues el cliente quedó muy satisfecho con el uso de la herramienta y por el trabajo realizado por parte de ellos, ¿no? Que al final es lo principal. Y no incurrieron en ningún tipo de penalización y el proyecto tuvo muy poco tiempo de retraso, prácticamente solo 3 meses. Y eso en la construcción, créanme que es muy, muy poco. Bien, perdón, que se ha saltado a la página que no era. Vale. Esto es lo que os decía. Aquí viene, el cliente era OPJA, fue la ampliación de la carretera norte de Sevilla, en el cual lo que era el cliente, ¿no? Que era la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento e Infraestructura, bueno, hizo una certificación, pues, bueno, de que se había utilizado el PC Tracker adecuadamente y que le había servido para llevar el control del proyecto. Y bueno, no quiero dejar de explicaros, bueno, sí, te puedo tener una muy buena herramienta de digitalización, pero una buena herramienta de digitalización tiene que llevar un buen proceso para llevarlo a cabo, ¿vale? Y os vamos a dar algunas de las claves que nosotros solemos hacer cada vez que hacemos una implantación de PC Tracker. Normalmente, os lo decimos, solemos entrar por un proyecto que una empresa quiere probar la herramienta, nos contrata para un proyecto en concreto y según va evolucionando ese proyecto ya se va ampliando al resto de proyectos de la empresa, ¿vale? Pero si os queremos decir, bueno, experiencias que hemos tenido en esa digitalización, cómo debe funcionar, porque en todo, es decir, la herramienta nuestra entra muy bien, pero hemos tenido fracasos en algunas implantaciones, pero son fracasos no por la herramienta en sí, sino por no llevar una buena metodología a la hora de implantarlo por las empresas, ¿vale? Y creo que esta parte es buena de decirla y comunicarla para que si vosotros se queréis llevar en vuestra empresa una buena metodología de implantación de una tecnología, ¿vale? Esto conlleva un cambio cultural, esto no solo es introducir una herramienta, pues hay que saber bien los pasos que hay que dar. Y bueno, nosotros, por ejemplo, os decimos los 3 pasos que seguimos, ¿vale? Así resumido, a la hora de digitalizar un proyecto.
Es importante definir bien el proyecto, quiénes van a participar, qué usuarios van a trabajar. Y si hablamos del sector de la construcción y hablamos en concreto de una empresa, pues, lo ideal es un proyecto que no ha iniciado, ¿vale? Muy importante, un proyecto que ya no está en el trasiego de lo que es la obra, porque ahí, por ejemplo, uno de los fallos que hemos tenido cuando hemos intentado implantar una herramienta a mitad de proyecto, algunos lo hemos conseguido, es decir, pero sí hay mayor porcentaje de caída en el cual no se van a centrar tanto en el uso de la herramienta, porque ahora están ya en la vorágine del uso y ya tienen una forma de trabajar, sea por correo, sea por el WhatsApp, pero hacer cambiar esa forma de trabajar cuesta mucho. Por eso siempre decimos que es bueno empezar sobre proyectos que todavía no han iniciado, donde el proyecto empieza con ganas y donde son más receptivos, por ejemplo, los jefes de obra, jefes de proyectos, tanto de implantar una nueva forma de trabajar como una nueva herramienta. E incluso de que aporte o transmita sus inquietudes para poderlas solventar de una manera más pausada. Si tú a esa persona, es decir, evidentemente esto es parte de la empresa, tiene que verlo el jefe de proyecto, porque al final es el que tienen que introducir la herramienta dentro de su equipo de trabajo y tiene que ser el interlocutor entre el resto de la obra, ¿no? Y tiene que ser uno de los principales convencidos. Bien dicho, tiene que ser una obra que va a iniciar, sería lo ideal. Tenemos que tener personal que sea, pues sobre todo para el primer proyecto, que tenga esa sensibilidad a las tecnologías. Luego ya os diremos cómo se hace para que se haga viral en el resto, no es buena palabra utilizar viral, pero bueno, que se haga extensible al resto de la empresa, aunque no tenga ese cariz tecnológico, ¿vale? Pero lo importante, la primera, es coger a alguien que tenga ganas, ¿vale? Que conozca la tecnología y que tenga ganas de utilizarlo. Luego, el siguiente paso es analizar esa planificación, es decir, nosotros nos ponemos con el jefe de obra mano a mano, analizamos la planificación, analizamos los costes y le dejamos todo listo. Es muy bueno ponerte mano a mano con ellos para primero saber cómo trabajan y hacer esa digitalización con ellos. Y luego, muy importante, cuando ya tenemos esa planificación bien preparada, esa importación, que ellos ya se hagan a la herramienta, sobre todo la parte de campo es muy sencilla, como hemos dicho, desde el móvil, pero la parte de escritorio, aunque es muy fácil de utilizar y muy amigable, tienen que interiorizarla y tienen que hacer la suya de tal manera que ellos se hagan muy fácil con la herramienta para luego poder actualizar poder actualizar lo que son las próximas actividades y tareas que tienen que ir haciendo y la transmitiendo al resto del equipo. Luego, muy importante, la formación. La formación hay que sesgarla, hay que hacerla según los perfiles. Tú no puedes formar de un software completo a un usuario que va a utilizar 4 funcionalidades. No tiene sentido. Por ello, nosotros, cuando hacemos una implantación, sesgamos muy bien la información, ¿vale? Es decir, formamos al jefe de obra, al planificador, si lo hubiera, es decir, a la parte que van a interactuar sobre la versión de escritorio y van a tener control sobre el proyecto, y luego formamos a la gente de campo en las 4 actuaciones que tienen que hacer, y solo y exclusivamente sobre la versión móvil, ¿vale? Y le decimos, y además lo hacemos así, ¿vale? Voy a entrar un segundito rápidamente para que la veáis, unos pantallazos, no más, ¿vale? Porque como bien os decía, no es la idea, estoy ahora mismo enseñando mi versión móvil, ¿vale? Y nosotros lo decimos así, ¿no? Cuando nos vamos a introducir, ya hablamos con los encargados de obra y para hacerlo muy fácil el uso, nosotros decimos, si tú conoces WhatsApp y utilizas el Facebook, vas a saber utilizar EPC Tracker. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el símil con la herramienta, con los grupos de WhatsApp, es decir, mira, esto que son las actividades son tus grupos de WhatsApp. Y en cada uno de ellos simplemente tienes que reportar la información como harías en tu grupo de trabajo, ¿vale? Cuando yo entro a la actividad, veo la información de lo que es en sí los participantes y luego, pues nada, tengo aquí como los emails que se han enviado, con la información importante, además clasificada, etcétera. Tengo el chat para, oye, mírame esto, ¿qué pasa con esto? Las dudas así rápidas. La galería de imágenes, donde yo voy a subir la foto de avance de obra, donde el encargado tiene que subir la foto, documentos si lo hubiera, y las mediciones, donde de manera muy sencilla yo voy diciendo lo que voy ejecutando. Punto. Es decir, con 4 actuaciones muy sencillas que tiene que hacer un encargado, al resto del equipo de la obra le va a dar información de gran valor y al final sabremos cómo actuar. Y por último, bueno, pues un sistema de incidencia, que tú creas una incidencia y te crea un grupo de trabajo solo y exclusivamente para solventarlo. Tiene más funcionalidades, pero las principales son esas: facilidad de uso para capturar los datos en campo y que un usuario en campo
pues la asimile de forma rápida y se haga ella de forma muy sencilla. Lo toma como un juego al principio, al final el encargado va utilizando la herramienta, ve que es muy fácil, ve que le quita tiempo sobre lo que hace, ahí es donde tiene, donde le va sacando, por así decir, rentabilidad a su trabajo y le va viendo beneficio a la herramienta, que es muy sencillo y que luego pues no tiene que irse a la garita a reportarle al jefe de obra todo lo que hace, y muchas veces por esa desinformación que hay de tanta cantidad de datos que se genera, pues al día siguiente le dice al jefe, oye, tú me has mandado esto, ¿por qué no me has mandado esta información? Tú dices, si te la has mandado a tal hora, lo que siempre ocurre eso en las obras, ¿vale? Y con esto lo que se hace es, ponemos orden desde el primer momento y conseguimos que haya una coordinación muy exhaustiva en todo el equipo de trabajo, ¿vale? Por proseguir. Importante, me voy aquí. Una vez que ya tenemos claro esa planificación y demás, hay que protocolarizar el trabajo, es decir, a cada uno hay que decirle lo que hay que hacer, para que nadie se vuelva loco, para que todo el mundo no diga qué tengo que hacer en la herramienta. Por eso cuando, y ya hablo en plan genérico, no tiene que ser PC Tracker, ¿vale? Cuando vayamos a instalar una herramienta digital, tienes que protocolizar el sistema y a cada uno ir diciendo lo que tiene que hacer. Al encargado de obra, tú me tienes que subir fotos, documentos y demás, y queremos incidencia cuando haga falta, a los jefes de producción hacer el seguimiento a esas tareas y estar encima de cada uno de ellos y hacer la carga documental que sea necesario, igual a los subcontratistas como a la oficina central hasta llegar al cliente. Si a cada uno de ellos protocolizáramos la forma de trabajar, esto se hace de manera de verdad muy, muy natural. Es como todo procedimiento nuevo, cuando queremos hacer un cambio de hábito de uso, requiere de un tiempo, pero si conseguimos que se lleven 2 semanas trabajando de una manera protocolarizada e igual cada uno de los días que se va trabajando, se llega un momento a que se convierte al hábito, ¿no? Un poco lo que se dice, que si tú haces una acción durante 21 días seguidos, lo conviertes en un hábito, ¿vale? Pues en el cambio cultural el cambio cultural de la construcción es exactamente igual. Si tú continúas en un proceso de la misma manera, trabajando igual esos días, 2 semanas seguidas, al final no te quitan de trabajar de esa manera. De hecho, te quitan la herramienta y no quieres volver ni al correo electrónico ni al WhatsApp, porque no sabrías ni cómo volver, ¿vale? Es importante, creo que este mensaje que cale bastante en esa forma de introducir una herramienta digital. Y muy importante, ¿vale? Que hemos visto que ha pasado muchas veces. La obra tiene que formar parte de la digitalización. Muchas veces vemos que la empresa impone una tecnología que la obra lo que ve es como otro, y os lo digo así, otra herramienta más, otro por culo más que nos van a dar con un software más para digitalizar y que no me sirve para nada porque yo no sé ni cómo funciona. Hay que escuchar a las obras aportan mucho, de hecho EPC Tracker ha ido evolucionando de la información que recibimos, tanto los inputs de la obra como los inputs de central, y lo que hacemos es conjugarlo para que le sirva a cada uno de estos elementos. Por eso PC Tracker sirve a esa cadena de valor desde la parte más baja a la parte más alta, porque escuchamos a la obra y porque escuchamos a la empresa, ¿vale? Y es importante que la empresa a la hora de digitalizar tenga oído a la obra. ¿Por qué? Porque hay jefes de obra muy buenos y que pueden aportar mucho y que pueden dar... es decir, se tienen que sentir escuchados. Al final son los que van a ejecutar el campo, los que van a ejecutar el proyecto. Y tienen que formar parte de esa digitalización y ese cambio cultural que tiene que llevar a la empresa. ¿Vale? Y ahora hablemos sobre el BIM, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que esto es algo que se está imponiendo, pero os decimos que aún le queda mucho recorrido por hacer. Todavía no está lo bien definido que se quiere estar. Porque lo primero sobre el BIM es que es una metodología de trabajo, ¿vale? Una metodología de trabajo colaborativa, el cual a esos modelos 3D se le van nutriendo de datos. Pero hoy por hoy, lo que os decimos, y yo creo lo que formáis parte del sector de la construcción, la metodología de trabajo BIM no existe como en sí, es decir, no hay sistema en el cual yo le reporto automáticamente a un modelo 3D lo que va ocurriendo, sino que hay personas que sobre la documentación que se va generando a campo se dedican a aplicar propiedades a ese modelo BIM sobre lo que va ocurriendo. ¿Esto qué quiere decir? Por imaginaros un pilar de un puente, tengo mi figura 3D y sobre eso voy añadiendo las propiedades manualmente sobre esos datos que hay en planificación, sobre esos datos que hay en coste y sobre esos datos que hay sobre
la ejecución del proyecto. Eso es así, se contrata solo personas a alimentar modelos BIM. No es operativo, eso no funciona. Y luego, los modelos BIM, no hay una estandarización a la hora de nombrar, se está buscando ahora, desde Europa se está intentando que haya una normalización en la nomenclatura del BIM, pero todavía no existe. Y luego, el BIM, dependiendo de qué tipo de proyecto, no son capaces incluso de representarlo en 3D. Si es un proyecto muy grande, les cuesta y hay que dividirlo y hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Y un poco el mensaje que ponemos aquí, que el BIM todavía está muy lejos de utilizarse en la fase de ejecución, porque no es así. Ahora mismo está en oficina, queda muy bien, es decir, para tener nuestro modelo BIM 3D está muy bien, para asociar la planificación también está muy bien, y para intentar saber la realidad estaría bien si se alimentara en tiempo real, pero eso sabemos que no ocurre. Un modelo BIM completo para construcción debería contener, aparte de los parámetros, pues lo que estamos diciendo, ¿no? La información relacionada con esa planificación y los presupuestos, que no es así, ¿vale? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Vale? IPC Tracker, nosotros ya estamos trabajando sobre ello y os vamos a decir cómo lo estamos haciendo. Y bueno, proseguir del problema del BIM, hay dos problemas fundamentales. Uno, el que he dicho, que es el segundo realmente, el problema para alimentar modelos BIM de avance de obra, que no los hay, que es decir, que son personas picando datos, pero hay otro también muy importante, que este no lo atacamos nosotros realmente, hay empresas que sí lo hacen, que es que no se piensa en el modelo BIM y la constructibilidad del modelo. Al final, el modelo BIM lo vemos en las empresas que lo rehacen más de 100 veces en un proyecto, más de 200, porque no está bien focalizado desde el principio. Y eso es algo que se tiene que ir trabajando por parte de las empresas. Nosotros lo que hacemos es trabajar con consultoras especializadas que si la empresa, el cliente lo solicita, se lo ofrecemos. ¿Vale? Nosotros, ¿qué modelo estamos trabajando? Una tecnología que vamos a sacar en 2021 que creemos que va a ser un salto en estos modelos BIM. ¿Vale? Ya nos queda muy poco para terminar, un poco para que se vaya, no nos vamos a ir a más de una hora, hora y 10. Pero bueno, sí es importante que lo tengamos en los modelos BIM. Normalmente hay un interlocutor, ¿vale? Entre los software nativos, ¿vale? Como puede ser un Revit, un Archicad, que son los IFC, lo conocemos todos, ¿vale? El IFC es un poco el que al final se extrapola a la obra y el que se va rellenando esos datos, o el que nos comunicamos entre una empresa y otra porque cada empresa utiliza un software diferente en cuanto a modelado BIM. Pero bueno, prácticamente todos van al IFC. Vale, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hemos desarrollado es una tecnología, es un sistema, voy a decir pequeño, pero no es pequeño, es un sistema en el cual el software nativo lo exporta ya a IFC, eso lo hace así, y nosotros leemos el IFC, ¿vale? Lo que hacemos realmente el IFC es exportarlo, lo convertimos en una tabla Excel que a la vez la embebe IPC Tracker y lo asocia a esas actividades, que a su vez esa actividad tiene asociados esos costes. ¿Qué hacemos? Toda la documentación, todo el avance y todos los costes que se van generando en IPC Tracker los devolvemos al IFC y del IFC pueden ir a lo que son los programas nativos. ¿Qué conseguimos con esto? Eliminar esos sistemas, bueno, sistemas arcaicos, eliminar a personas que están, no por eliminar a la persona, sino que esa persona se dedica a hacer el seguimiento real del modelado 3D en base a esa planificación, pero no aplicar las propiedades a mano. Nosotros eliminamos ese trabajo de primera. Lo que hacemos es automáticamente sobre lo que se ejecuta, alimentamos el IFC y a su vez alimentamos a ese modelo 3D. ¿Vale? Nosotros ahora mismo todavía, lo haremos a futuro, no enseñamos modelo 3D, simplemente lo que hacemos es el mismo objetivo. Decirte lo que ocurre dentro del campo, asociarlo a ese modelo 3D y luego trasladarte al modelo 3D toda esa información que tú no tienes y que tú normalmente lo pasas, como hemos dicho, a mano. Bien. Y por hablar, ¿no? Un poco de credenciales, de proyectos en los cuales hemos estado, proyectos, tenemos muchos, pero bueno, hemos puesto algunos que son interesantes. Como hemos dicho, hemos enseñado un poco por encima, o sea, hemos dicho cómo funciona la herramienta, los pasos que hacemos para digitalizar las obras y las empresas, que también se puede extrapolar a otros software, ¿vale? Un poco lo decimos que un poco es el camino que se debería seguir para conseguir digitalizar las obras. Y bueno, si queréis ya una demo más extensa de enseñar la herramienta, bueno, pues solicitárnoslo y lo haremos encantado, ¿vale? Y bueno, la idea de ahora, bueno, de este paso es enseñar esos proyectos en los cuales hemos estado
que han sido, o entendemos, ejemplares. Este proyecto fue increíble, ¿vale? La empresa ahora mismo Isolux tuvo un problema, cayó y demás, pero en cuanto a digitalización, esto fue unos ciclos combinados que se hizo en Argentina, pero donde se trabajó, encima era una UTE, era IEPSA e Isolux, pero se llevó de una manera ejemplar. Este fue el proyecto el que nos ayudó a entrar en el resto de empresas que estamos, es decir, independientemente que tuviera la empresa el problema que tuvo, no tiene nada que ver, fue un proyecto ejemplar en cuanto a digitalización. Conseguimos coordinar un equipo de 350 trabajadores, ¿vale? De 4 ciclos combinados. El presupuesto era bastante alto, era de unos 100 y pico millones de euros. Y se consiguió, fue el primer proyecto que nosotros conseguimos coordinar de una UTE importante, ¿vale? Y donde la administración pública hacía el seguimiento de PCTracker. Fue impresionante, ¿vale? A la hora de coordinar este trabajo. Aquí no sabíamos si éramos capaces, y os lo decíamos así, de un proyecto industrial introducirnos, y fue el primero que conseguimos digitalizar de una manera efectiva. Y nos sorprendió porque fue en el año 2015, fue uno de los primeros proyectos que tuvimos, no sabíamos si esto iba a llegar a encajar y fue impresionante, ¿vale? Fue impresionante en la manera que se coordinó el equipo de trabajo y la cantidad de información que se fue generando. Por así decirlo, se fue generando, tuvo el proyecto durante un año y pico casi 6 terabytes de información, ¿vale? Imaginaros lo que es eso, luego si metemos analítica de inteligencia artificial, lo que pueda aportar esa información, ¿vale? Os quiero decir, se habla del Big Data, el Big Data no es solo que base de datos, pero lo importante del Big Data, de la base de datos, es que si nutrimos información sobre lo que capturamos, luego están en la parte de análisis, y eso nos puede dar información de gran valor a nuestra empresa, ¿vale? Y es uno de los principales objetivos también que tiene PCTracker con esa captura de datos en campo. Vale, esto es uno de los que estamos ahora, un proyecto de 800 millones de euros, donde está un consorcio, entre ellos está SACIR, está ahora mismo en pocos trabajadores, creo que eran 200 y pico, no recuerdo exactamente el número, pero que va a llegar a números muy, muy altos en participación. Estamos hablando que nos han dicho que pueden llegar hasta 800 y 1000 usuarios trabajando simultáneamente en el uso de la herramienta. Es un proyecto muy bonito, el cual se utilizó el PCTracker desde la fase de diseño, y que de momento están muy contentos utilizándolo y bueno, como decíamos, son personas de diferentes países utilizando una misma herramienta, que lo que hace esto, un poco para que lo sepáis, lo que hace es que ayudar a que todo el mundo trabaje de una misma forma. Y eso es complicado, ¿eh? Y hablando de UTEs, que las UTEs, dependiendo en cuál, nosotros hemos visto verdaderas fricciones y peleas entre unos y otros, diciendo quién ha tenido y cuáles no, porque no han tenido un buen seguimiento de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y aquí, ahora mismo, la verdad que está funcionando muy bien en todos los participantes del proyecto. ¿Vale? Esto es un proyecto muy bueno, fueron de pocos usuarios, no tiene que ser un proyecto bueno todos aquellos que sean de grandes envergaduras de proyectos y demás, pero bueno, esto fue en IFEMA. Además se valoró en la licitación muy positivamente el que se utilizara una herramienta de seguimiento digital, el cual el cliente hizo un seguimiento de todas las que se están llevando a cabo a través de PCTracker, y funcionó muy bien. Fueron 15 trabajadores, se hizo un sistema de climatización por geotermia donde iban metiendo tuberías que iban dando calor a todas las instalaciones de IFEMA. Gustó mucho. Y esto es importante. Lo bueno del uso de una herramienta digital como la nuestra, ¿vale? En este tipo de procesos, luego viene la parte de operación y mantenimiento, porque luego cuando tú tienes que hacer un proceso de mantenimiento, tienes que saber todo lo que se hizo anteriormente en esa fase de construcción, es decir, saber qué tubería se hizo, de qué manera, y antes de abrir aproximadamente boquetes y zanjas para atacar a un problema, pues esto te ayuda muchísimo a esa fase de operación y mantenimiento a la hora de hacer una buena captura de datos de cómo se procedió, ¿vale? También deciros que PCTracker también entra en esa fase de operación y mantenimiento. En otros proyectos industriales, como Gestan, conocer la empresa, en concreto la delegación de Energy Solution,
pues estamos participando en la construcción y fabricación de calderas de biomasa, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para que veáis diferentes tipos de proyectos. Otro muy importante, la autovía Villacarrillo. Este proyecto lleva 5 años y todavía sigue, ¿eh? Ha habido mucho retraso porque ha habido que hacer, no por el proyecto en sí, sino porque se han tenido que hacer mucho cambio de plano, mucho cambio de aviaciones. Ha habido cantidad ingente de paradas por encontrar lo que son restos arqueológicos, ¿vale? Entonces, el cual se creaban incidencias, se procedía a la retirada de los elementos arqueológicos, se hacía el registro de la entrega al ayuntamiento, etcétera, y todo eso tienes que documentar muy bien, porque luego tienes que justificar por qué había ese retraso, ¿vale? Y es uno de los proyectos, por así decir, este es el primer proyecto de SACIR que se utilizó el PC Tracker, y hoy por eso se sigue utilizando, y cuando había muchos cambios personales y demás, y sigue siendo uno de los proyectos más relevantes. 20 trabajadores, no más, pero este fue el que hizo que se extrapolara la utilización, bueno, uno de ellos, de los 3 principales, que se extrapolara PC Tracker en SACIR a nivel corporativo. ¿Vale? Y ya por último, y creo que nos hemos ajustado bien a una hora y algo, os vamos a enseñar el vídeo de 2 minutos, ¿vale? Donde explicamos, o donde más bien los integrantes del proyecto donde estaba el cliente y la U Orientaciones ICAR explican, bueno, lo efectiva que es utilizar una herramienta digital. Este concreto, evidentemente, es PC Tracker, pero bueno, lo importante que es saber utilizar una buena herramienta digital y conseguir llevarla a éxito y que todos los que participan lo utilicen, ¿vale? Aquí tengo el vídeo. Voy a hacer una cosa, voy a compartir una pantalla para compartir el audio de la computadora, que sé que esto lo permite. ¿Vale? Y ya por último, bueno, con esto ya terminaríamos prácticamente la sesión. Una herramienta que facilita rapidez, es decir, sobre todo la gran ventaja que tiene el PC Tracker es la inmediatez de la noticia, de los resultados, de la consulta. Sí, cuando estás fuera de la hora, evidentemente es una herramienta muy útil porque sin estar ¿El qué, perdón? te facilita el saber... Que no vemos el vídeo. Oímos el audio, pero no vemos el vídeo. Vale, espérate, lo paro de nuevo y comparto. Vale, ahora sí. Ahora sí. Cada momento la situación exacta de la obra. Y buscar cosas que me piden usualmente y me gustaría más conseguirlo a través de, por ejemplo, de mi agenda. El implantar una aplicación nueva que requiere unos nuevos hábitos de trabajo normalmente podemos llamarlo traumática, porque se pretende continuar con la forma tradicional de trabajar con una nueva de innovación. Y todo eso implica, a primera vista, parece que es una duplicación de trabajo, pero después si se analizan determinadas actividades puede generar una simplificación y un ahorro tremendo. Por ejemplo, el tener un dato que habitualmente tú lo generas informáticamente, que lo pasa a un fichero determinado, por ejemplo PDF, que después ese fichero empieza a circularlo, generas incluso un documento en papel, ese documento en papel después tienes que trasladarlo por el sistema que sea al destinatario final y todo eso queda simplificado simplemente con bajar al sistema ese formato PDF instantáneamente, con accesibilidad a la información a todos los usuarios. Entonces la economía del proceso es bastante grande. En un sitio de fácil localización, luego además también pues para documentar la obra, ¿no? Porque muchas veces es necesario tener un sitio donde decir, oye, pues, por ejemplo, días de paralización por lluvia. No, es que en aquella época llovió, no llovió, ya no te acuerdas. Oye, pues te vas, lo buscas allí, lo localizas y siempre tienes la documentación necesaria de la obra con un acceso rápido, ¿no? Yo que llevo controlado la obra mucho mejor así. Controlo la obra porque así sé en cada momento cómo va la obra, cuál es la siguiente subactividad y me es mucho más fácil. La aplicación pues aporta un valor añadido importante porque es una forma diferente y hacia donde tiende el futuro de la colaboración participativa de todos los agentes cuando están en un proyecto determinado. Esto da transparencia al proyecto, porque son datos objetivos, ahí están.
Después cada gente tendrá, digamos, su punto de vista de cómo, por ejemplo, ante una incidencia, cómo la tiene que tratar, que es lo que dice el contrato. Cada uno pues interpretará desde su punto de vista, pero el dato objetivo ahí está. Es hacia donde se dirige el futuro en todos los temas de este tipo de trabajo, ¿no? Vale. Pues vamos, ya terminó la presentación. Nada, quedan 2 diapositivas. Simplemente decir que bueno, que nosotros actualmente estamos trabajando la plataforma tecnológica de la construcción, liderando uno de los grupos de la mesa de trabajo, en concreto de digitalización de infraestructuras. Y bueno, estamos con todas las grandes intentando, bueno, añadir nuestro granito de arena, o aportar nuestro granito de arena en base a nuestro conocimiento, ¿no? De que conocemos sobre tanto las pequeñas como las medianas y las grandes empresas, en cómo se debe introducir este tipo de metodología y esta transformación digital en el sector, ¿vale? Y bueno, trabajamos con todas estas empresas con la idea de facilitar, ¿no? Esa introducción, como decía, de la digitalización en el sector. Y nada, por mi parte ya he terminado. Daros las gracias a todos los asistentes. Aquí tenéis nuestros datos. Si queréis una demo o queréis solicitar la presentación, lo podéis hacer desde el correo, desde el contacto o desde nuestros emails. Y nada, por mi parte, espero que os haya gustado, que haya sido ameno, que os hayamos aportado, que es lo más importante. Y si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda, no sé si Luis quieres compartir algo más. No, nada, pues dar las gracias a todos los asistentes y nada, y ponernos a su disposición para lo que necesiten o lo que quieran preguntar. Pues Jesús, Luis, muchísimas gracias. No sé, en el chat no hay preguntas. No sé si alguien ahora se anima, tiene alguna cuestión que quiera que le aclare Luis o Jesús y abre el micro y la plantea. Si no hay ninguna pregunta, pues reiterar el agradecimiento a Luis y a Jesús por su tiempo. La verdad es que ha estado súper bien la presentación. Yo, como comenté al principio, me había visto la herramienta y veo que es lo que ya comentan ellos, súper intuitiva y a nivel de usabilidad, de experiencia de usuario, está muy, pero muy bien, ya lo he visto. Así que nada, animaros a que el que tenga pues interés en la herramienta les pida una demo, que seguro que están encantados de hacerles una demo personalizada y ya podéis trastear un poquito más con la herramienta. Me gustaría hacer un comentario sobre un comentario que ha subido al chat Román, que dice, no imagino trabajar sin una herramienta de este tipo. Muchas gracias, Román, por tu comentario, pero lo cierto es que sigue habiendo reticencia, ¿no? O sea, hay una forma, digamos, tradicional de trabajar, que yo también lo entiendo, ¿no? Es decir, oye, llevamos muchos siglos, ¿no?, trabajando de una determinada forma y bueno, la digitalización a este campo pues está llegando un poco más tarde, ¿no? Por supuesto, se puede extrapolar a pequeñas obras. Hay un comentario también de Román en este sentido. Dice, realmente nosotros hemos puesto ejemplos de obras grandes porque son las más llamativas, ¿no? Es decir, si hubiéramos venido en lugar de con una obra como la central térmica esa de Buenos Aires, ¿no?, o el ferrocarril de Uruguay, hubiéramos venido con una reforma de un piso, pues aquellos que hacen grandes obras podrían pensar que sí, que está bien para reformar un piso, pero que para una obra donde hay 1000 personas, 1500 actividades, te tiras 3 años y te gastas 800 millones de euros, no sirve, no es cierto. La herramienta en principio sirve para cualquier obra. Yo como ejemplo, digamos, personal, ¿no? Yo la he utilizado para llevar la reforma de un piso. Bueno, pues oye, pues al final en un piso tienes, pues a lo mejor tienes 40 o 50 actividades, ¿no? Y me ha servido para llevarlo, ¿no? Una obrita de 3 meses con 40 o 50 actividades. Y si en vez de ser 40 o 50 actividades y 3 meses, pues son 3 años y son 1500 actividades, pues también sirve. O sea, en ese sentido, pues sirve para controlar cualquier trabajo en el que la dimensión de toma de datos en campo sea relevante. O sea, hemos insistido mucho en las obras, en cosas industriales, pero bueno, se puede utilizar, por ejemplo, de hecho se ha utilizado en astilleros, ¿no?
porque los astilleros también son un sitio, sobre todo si el barco es grande, es un sitio donde interviene mucha gente, con muchas empresas subcontratistas, donde hay un cierto grado de incertidumbre. Es verdad que allí están todos en un sitio, ¿no? Pero normalmente no es un entorno como una nave industrial acondicionada, ¿no? Un astillero es un sitio un poquito más a la intemperie, vamos a decir, ¿no? Y se ha utilizado con éxito, ¿no? Y en ese sentido, pues yo os animo a que bueno, aquellos que tengáis interés y que os mováis en este ámbito, pues que os pongáis en contacto con nosotros y bueno, pues os podemos contar ejemplos concretos que pueden ser más afines a lo que cada uno de vosotros hacéis, ¿no? Exactamente. Vamos, por decir, para dar ejemplo, nosotros estamos en empresas que tienen 5 o 6 trabajadores nada más, en empresas de reformas también. Es decir, el PC Tracker al final se adapta, un poco para que tengáis una idea, se adapta a lo que la empresa está preparado para tener coordinación de un equipo de reforma o tener una empresa ya de 30 o 40 trabajadores también y ya hasta más allá, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque dice, bueno, si lo pagas así lo puedo pagar yo. El precio se adapta según la cantidad de usuarios que voy a utilizarla. Si son 3, no es lo mismo que 1000, evidentemente. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y luego es un precio barato, o sea, que esto se nos ha olvidado decirlo, Jesús, y es importante. O sea, esto no es una aplicación que se compre y que tú la tengas para toda la vida. No, esto funciona con un modelo SaaS, con un modelo Software as a Service, con una cuota que es perfectamente asequible incluso para una empresa pequeña y que lógicamente va en función del número de usuarios. Si la empresa tiene 5 usuarios, pues el precio por usuario es un poco más alto, y si tiene 2000 usuarios, pues el precio por usuario es un poco más bajo. Lógicamente, al final, la cantidad de dinero pues va acorde con el número de usuarios, pero no es lineal, o sea, no se multiplica directamente por el número de usuarios, sino que a medida que este número crece, pues como suele ocurrir en todos los modelos de software as a service, pues a medida que el número de usuarios crece, la tasa por usuario pues disminuye, ¿no? O sea que... Mira, una pregunta que ha hecho muy buena Luis, y sí me gustaría responderle, ¿vale? Porque ha dicho, entiendo la necesidad de implantar y digitalizar la construcción, pero también hay que poner los medios humanos necesarios para llevarlas como se debe, ¿no? Un encargado midiendo o dando reporte a la aplicación puede perder tiempo descuidando la seguridad y salud. Por ejemplo, por supuesto, es decir, lo importante, por eso siempre decimos que hay que hacer una protocolización del uso. Es decir, ten en cuenta que ya se hace un uso de los móviles en las obras. La única diferencia actualmente es que se hacen y lo decimos así, con el WhatsApp y con el correo electrónico. Pero hay que protocolizar incluso cuándo se debe utilizar. Evidentemente, tú no te puedes poner en una situación peligrosa a reportar. Por eso es bueno decir y definir cuándo y cómo se debe de usar un elemento. Por eso decimos que la introducción de una herramienta tecnológica tiene que ir acompañada de una protocolización y una metodología de trabajo, ¿vale? Es fundamental. Y por ello, evidentemente, lo que no hay que poner en riesgo de los trabajadores. Y hablando sobre seguridad y salud, os explicamos además una herramienta una funcionalidad que hemos añadido, que no me ha hablado nada de ello, pero bueno, que lo hemos hecho a través de, pues bueno, por el tema de la pandemia, y bueno, y ahora te quiero responder otra cosa más, Luis, que bueno, que hemos añadido una funcionalidad en la cual el PC Tracker es capaz de decirte 48 horas atrás, si tienes a alguien que ha sido contagiado por el COVID, con qué persona ha tenido contacto directo y qué zona ha estado para desinfectar. No te localiza exactamente dónde está el trabajo en el sitio, porque no es la idea de PC Tracker, pero sí te hace un mapa de calor para que tú sepas qué zona tiene que desinfectar en el caso de que haya habido alguien que ha estado positivo y las personas con contacto directo para que tú puedas hacer PCR. Y otra de las cosas que evidentemente dice que hay que poner medios humanos necesarios. Depende del tamaño de la empresa. Y te explico. Si una empresa pequeña no hace falta poner más medios humanos, sino simplemente crear una buena protocolización a la hora de implantar la herramienta. Es decir, empresas que nosotros estamos de empresas de 10 trabajadores, se le enseña al equipo de coordinación o al jefe de la empresa y luego a sus encargados y simplemente es igual. Se crea una metodología de trabajo y empiezan a utilizarla. Sí es cierto que a empresas grandes hay que incluir un departamento de digitalización. Estamos hablando de empresas grandes como tipo SACIR. ¿Por qué? Porque tú a un jefe de obra no le puedes poner que lleve la digitalización por su cuenta y la haga a la manera que vea. No, tiene que estar apoyado
por un departamento que sean los que tienen que estar encima sobre esa digitalización y tener a cabo, el cual tiene que formar, porque nosotros hacemos la formación a las primeras obras, pero luego la empresa tiene que saber llevar la digitalización al resto de proyectos. Y sí es importante tener un equipo de digitalización que entienda bien la filosofía, que entienda bien los problemas de las obras y entienda bien los problemas de central para que se lleve a éxito esa implantación. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, sí es necesario, ¿no?, de poner personal que ayude a esa digitalización, pero sobre todo enfocar a las grandes, no en las pequeñas, ¿eh? En las pequeñas, de hecho, es muy fácil hacer una implantación digital, porque si son 10 personas, se hace muy rápido, muy rápido, y de hecho se asimila mucho antes que las grandes. Las grandes, todos sabemos que las obras son como reino de taifa, las comunicaciones entre los departamentos son muy caóticas, y hay que hacer un gran proceso de cambio, más cultural que digitalización, es más cambio cultural a la hora de trabajar, y es lo que puede conllevar más tiempo, ¿vale? Por responderte a la pregunta, que me ha parecido muy buena, Luis. A mí me gustaría añadir una cuestión a lo que dice mi tocayo Luis, ¿no? Y es que al final, dice, bueno, cuando uno ve una cosa de estas, lo primero que piensa es, dice, esto me va a costar más dinero, ¿no? Yo voy a tener que meter más recursos y me va a costar más dinero. Dice, bueno, lo cierto es que la experiencia que ya tenemos acumulada durante una serie de años es que el ahorro que se obtiene mediante la reducción del trabajo administrativo, mediante la gestión de las reclamaciones con el cliente y mediante la toma de decisiones correctas basadas en información veraz y trazable, esa combinación de cosas, el ahorro que se obtiene es varias veces lo que cuesta la aplicación. O sea, en términos de retorno de la inversión, merece la pena siempre. Esa es nuestra experiencia hasta ahora. Es decir, siempre ha merecido la pena. Siempre al final la empresa que inicia este camino obtiene unos retornos de la inversión muy importantes. Y además, dice, hay una cosa que está clara. Dice, vamos a ver, el tema de la digitalización no es una cuestión de sí o no. Es decir, la historia de la humanidad va en esa dirección. Entonces, habrá empresas que lleguen antes y habrá empresas que lleguen después. Pero ninguna empresa va a poder evitarlo. Es decir, esto, conforme vaya afianzándose, bueno, pues habrá simplemente empresas que se quedarán atrás. Y bueno, pues no sé si desaparecerán o no, pero se quedarán atrás, como ha ocurrido en otros ámbitos, ¿no? Es decir, hoy por hoy, pues nadie se imagina una empresa de transportes que no tenga GPS en los camiones, ¿no? Dice, bueno, no, nadie se imagina viendo un mapa de carreteras, ¿no? Dice, bueno, pues sí, hace 25 años todos llevábamos un mapa de carreteras en el coche, hoy no lo lleva nadie. ¿Por qué? Pues porque no hace falta, porque tiene GPS. Pues esto es un poco parecido, ¿no? El camino de la digitalización no tiene marcha atrás. Hay que decidir cuándo se sube uno a él. Dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a ofrecer información y a analizar casos para demostrar que el retorno de la inversión es importante. Y luego, con respecto a seguridad y salud, dice, bueno, os invito, por favor, a que vayáis a la web donde está descrito el caso este de la herramienta COVID, y luego, bueno, pues un pequeño avance, ¿no? Estamos ahora mismo trabajando en una posibilidad que también se basa en el uso de terminales móviles, ¿eh? La mayor parte de los terminales móviles que se venden hoy en el mercado tienen una función que se llama NFC, Near Field Communication, que permite, con herramientas con etiquetas de radiofrecuencia, identificar los EPIs que lleva un trabajador, de tal manera que si el trabajador que lleva un teléfono móvil se pasa el teléfono por el casco, las botas, los guantes, y no sé qué, queda trazabilidad de los EPIs que llevaba en un momento determinado en un lugar determinado. Cosa que, a efectos de la gestión de los riesgos laborales en una obra, que siempre es un sitio donde la gestión de los riesgos laborales pues hay que cuidar especialmente, entre otras cosas porque lo dice la ley, ¿no? Pero no solo por eso, pero también, bueno, pues tienes la trazabilidad completa de todos los EPIs que llevan todos los trabajadores, lo cual es muy interesante. Eso no estamos en pruebas, no funciona todavía, pero es una funcionalidad que esperamos incorporar a la aplicación, pues probablemente a lo largo del primer semestre del año que viene. Muy bien, no sé si hay alguna cuestión. ¿Parece una herramienta necesaria para impedir que cualquier actividad se separe del presupuesto del plan establecido? Por supuesto. Esa es una de las funcionalidades principales, ¿no? O sea, antes ha explicado Jesús, dice, bueno, conforme vamos diciendo en las distintas partidas presupuestarias, desde EPC Tracker, conforme vamos diciendo cuáles son las mediciones ejecutadas, el programa
calcula, en base a los precios unitarios que tiene y tal, calcula cuál es el avance de la obra y permite recalcular las planificaciones y las desviaciones de coste diciendo dónde están. Y evidentemente esa es una de las grandes fortalezas de la herramienta, permitir ese análisis basado en datos reales tomados en obra. Que, bueno, en este caso, o sea, ese análisis siempre se hace sobre datos de obra. Pero claro, una cosa es hacerlo una vez a la semana, cuando te dicen el viernes cómo ha ido la obra, y otra cosa es poder tener datos actualizados todos los días de cómo van todos los tajos. Claro, la diferencia es bastante notable. No sé si hay alguna pregunta más o... Bueno, yo, vamos, por Jesús y por mí nos estamos aquí toda la tarde. O sea, que nosotros lo que queremos es eso, interacción y preguntas que nos permitan explicar aspectos que se hayan podido quedar más oscurecidos durante la presentación, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, sabéis que ya tenéis los datos de contacto de Jesús, de Luis, que estarán encantados de contestaros cualquier duda que tengáis, tanto de el ámbito de la transformación digital en el sector de construcción como de la herramienta de PC Tracker. Nada, simplemente daros las gracias, Luis, Jesús, por la exposición. La verdad que ha estado súper bien, muy intuitiva. Muchas gracias. Yo creo que por los comentarios del chat ha quedado muy claro, lo habéis explicado muy bien. Al principio hablábamos de la jornada de internacionalización del ABIN, pero vosotros lo habéis hecho igual de bien. Ha quedado muy claro. Muchas gracias. Se agradece. Sí, para la gente que no solemos utilizar este tipo de herramientas en nuestro trabajo habitual, la verdad es que se ha explicado muy bien y ha quedado súper claro. Y para los que lo utilizan, pues seguro que más claro aún. Así que nada, daros las gracias y comentarles a los asistentes que ahora subiremos la grabación, así que si quieren repasar algo, pues tienen la grabación en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por asistir. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, porque supongo que no nos vamos a ver. Sí. Vale. Bueno, vamos a cortar ya para la grabación.